Bien, hermanos, nuevamente agradecemos a nuestro Dios esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, especialmente aquellos que nos están viendo continuamente a través de este programa que tenemos los viernes, que tiene como título Panorama del Génesis. Muchas gracias por estar con nosotros en esta plataforma de el Facebook llamada La Luz en mi Andar. Esperamos que cada una de las cosas que aquí mencionamos sean de bendición para su vida espiritual y nuevamente les reiteramos dos cosas. La primera, por favor, si tienen la oportunidad de compartir estas enseñanzas, hágalo a través de su página personal de Facebook. Y la segunda es que si usted tiene alguna duda o algún comentario, por favor lo escriba, lo mande ahí en los comentarios y nosotros, los hermanos que están encargados de atender la página, pues sin duda alguna buscarán la manera de contestar sus preguntas. Así que hemos estado estudiando, hermanos, acerca del panorama del Génesis y la semana anterior empezamos con el último periodo que abarca este libro, el periodo patriarcal. Y antes de continuar, me gustaría aclarar que cuando hablamos aquí del periodo patriarcal, nos referimos exclusivamente a el último periodo del libro del Génesis. No confundir con la edad patriarcal que conocemos comúnmente. Sabemos que comúnmente conocemos que hay tres grandes edades o tres grandes eras o periodos también, como se les llama, bíblicos en las escrituras. El periodo o la edad patriarcal que abarca desde la creación hasta Éxodo capítulo 20, donde se da la ley al pueblo de Israel. La edad mosaica que abarca desde ese momento de Éxodo 20 hasta la muerte y resurrección de Jesús, y luego la última de las edades, que es la edad cristiana en la que vivimos actualmente. No confundir, porque este periodo patriarcal se refiere exclusivamente al periodo que comienza con el llamamiento de Abraham y termina con la entrada de Jacob y su pueblo a la tierra de Egipto. Después seguirá un periodo de esclavitud en todos los periodos del Antiguo Testamento, pero ahorita estamos aquí en el periodo patriarcal. Y habíamos empezado ya a ver a uno de estos patriarcas que se mencionan aquí, a Abraham. La semana anterior hablamos acerca de su origen, hablamos acerca de su llamamiento y hablamos también acerca de su promesa que Dios le hizo. Especialmente desglosamos ampliamente la promesa que Dios hizo, la cual concluye con que en él serían benditas todas las familias de la tierra, lo cual pues se va a cumplir en el futuro en el Señor Jesucristo. Así que a partir del día de hoy empezaremos a hablar el resto de la vida de Abraham. No podemos hablar cada detalle de él, sino que estaremos viendo las cosas más importantes que sucedieron en la vida de este hombre. Y lo primero que la Biblia nos enseña sobre la vida de Abraham es el tiempo que transcurrió, hermanos, para finalmente, desde que salió de la tierra de Ur de los Caldeos hasta que va a llegar a la tierra de Hebrón, que es donde prácticamente se va a establecer. Pero para llegar ahí va a haber algunos recorridos que Abraham va a hacer. El primero es de la tierra de Ur de los Caldeos, donde fue llamado, hasta la tierra de Harán. Y eso pues lo tenemos registrado allí en el capítulo 11 del libro del Génesis, específicamente desde el verso 27 hasta el verso 32. ¿Qué es lo que encontramos aquí principalmente en este tiempo de la vida de Abraham? Bueno, tenemos que se nos habla de quiénes salieron de Ur. En el verso 31 se nos dice que salió Taré, que salió Abraham su hijo, y que salió también Lot, el hijo de Aram, que había muerto allá en la tierra de Ur de los Caldeos. También salió con él, obviamente, Sarai, mujer de Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos con la idea de ir a la tierra de Canaán, pero vinieron hasta la tierra de Harán. Ellos estaban en Mesopotamia, al sur, y caminaron hacia el norte, hermanos, para venir hasta la tierra de Harán, donde prácticamente estaría la ciudad de Damasco aproximadamente. Después ahí estarán un tiempo, y otra de las cosas que van a suceder allí es que se nos declara que en el verso 30, por ejemplo, que Sarai era estéril, no podía tener hijos. También se nos dice que cuando llegaron a la tierra de Harán estuvieron por un tiempo
y ahí murió Taré, su padre, según el verso 32, a la edad de 205 años. Una cosa que llama la atención es que Dios le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. Él había salido ya de su tierra, había salido también de la casa de su padre, que como vimos la vez anterior se refería a dejar a todos sus parientes lejanos, pero hay un problema aquí. También se le pidió que saliera de su tierra y de su parentela. Su parentela se refiere a su familia cercana, como su padre y sus hermanos y demás. Parece como que Abraham no está cumpliendo aquí del todo eso, y Taré fue con él. ¿Sería esto un estorbo, Taré, para Abraham en su fe? Tal vez. ¿O sería que Abraham lo trajo meramente por un acto de responsabilidad como hijo? Tal vez. Yo me atrevo a pensar que fue eso. No sabemos cuánto tiempo se quedaron allí. Lo cierto es que allí en la tierra de Harán, Taré va a morir. Esa es la primera etapa. Luego viene una segunda etapa en ese viaje de Abraham yendo hasta la tierra de Hebrón, que es lo que conocemos en el capítulo 12, verso 4 al 9, donde se habla de que Abraham va de la tierra de Harán a la tierra de Canaán. Dice en el verso 4 allí, por ejemplo, que se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Nota, ya no está Taré aquí. Y era Abraham, dice, de 75 años cuando salió de la tierra de Harán. Entonces tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán, y salieron obviamente pues ya solamente Abraham, Lot y Sarai. Es posible que ellos hayan llevado aquí ya todo una buena riqueza. Fíjate que en el verso 5 dice que también que llevaron ganado y todas las personas que habían adquirido en Harán, y fueron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, ¿verdad? Hay quienes dicen, por ejemplo, Josefo dice que Abraham aquí a estas alturas ya había acumulado una buena riqueza, de tal manera que dice aquí que traía ya muchos bienes y muchas personas. De hecho, lo que te quería decir es que Josefo en uno de sus escritos dice que Abraham para estas alturas fue llegado a conocer como un príncipe o un rey en Damasco, lo que da a entender la grandeza que llegó a tener ya desde este momento en la vida de Abraham. Así que cuando viene a la tierra de Canaán, fíjate, primero va a ir a Siquem. Dice ahí más adelante, por ejemplo, en el verso 6 dice que vino a Siquem. Siquem era una ciudad que estaba en lo que posteriormente se va a conocer como Samaria, y va a estar ahí por un tiempo y va a venir hasta el encino de Moré. Este encino de Moré es ahí en Siquem, ¿sí? Esta era una planicie donde era posible establecer algunas tiendas y tener su ganado y poder llevar a cabo su vida común allí. Eso es lo que nos dice en el verso 6. Seguimos leyendo, en el verso 7 nos dice que entonces edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. No dice que haya hecho sacrificios aquí, pero el simple hecho que diga de que estableció un altar nos enseña que estaba ya invocando el nombre de Jehová. Luego lo vamos a ver Abraham, que se va a mover de ahí, y en el verso 8 dice que va a ir a un monte al oriente de Betel, y ahí va a estar también por un tiempo. Dice que este lugar estaba entre Betel y Ai. Esto sería alrededor de 20 millas de Siquem. Así que fue moviendo sus tiendas. Ahora sí, ahí dice que edificó un altar a Jehová, en el verso 8, ¿sí? Y ahora sí dice que invocó el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová significa que llevó a cabo sacrificios, algún tipo de sacrificio de los que se acostumbraban en aquel tiempo, sacrificios de animales, y también, hermanos, significa que estaba obedeciendo a Jehová. Entonces vamos viendo aquí a Abraham cómo su fe va en ese escalón por escalón creciendo. Su fe se inició allá en Ur de los Caldeos, Dios le llamó, él demostró su fe saliendo sin siquiera saber a dónde iba. Vino primero a la tierra de Harán, ahora ya tiene 75 años y está ya en la tierra de Canaán, y él está invocando el nombre de Jehová. Está siendo una persona que tiene una relación
con Dios. Posteriormente, hermanos, en el verso 9 nos dice que Abraham vino hasta el Negev. Y el Negev está en el sur, hermanos, en el sur de la tierra de Canaán, y estuvo allí por un tiempo. Esta parte del Negev era un lugar muy interesante y muy apropiado, hermanos, especialmente para la cría de ganado. Si Abraham traía aquí ganado, entonces este era el lugar ideal para estar. Y ahí él se va a establecer. Sin embargo, va a suceder algo en aquella tierra que le va a hacer a Abraham el tener que ir a Egipto para poder salvar su vida. Así que entonces del verso 10 al verso 20 de ahí del capítulo 12 tenemos a Abraham yendo de Canaán hacia Egipto. Y bueno, ¿qué sucedió en ese tiempo? Bueno, hay una historia que usted probablemente conoce. Lo primero que nos dice el verso 10 es que la razón por la cual Abraham fue a Egipto fue porque hubo hambre en aquella tierra. Esto significa, hermanos, que hubo sequía, que en realidad lo que tenían ya no era suficiente para poder vivir, para poder mantener sus ganados, etcétera, poder cosechar y poder tener grano para comer. Así que fue a Egipto. Egipto siempre se va a distinguir como un lugar donde hay suficiente grano para comer, inclusive en los tiempos de José. Así que a causa del hambre fue a Egipto. Llama la atención aquí que no se dice que Dios le haya dicho que vaya a Egipto. Algunos interpretan esto como que fue una decisión propia de Abraham y que tal vez no consultó a Dios por eso. Y como resultado va a haber aquí un tipo de conflicto en la vida de Abraham. Cuando Abraham llega a Egipto, dice el verso 11 y 12 que él tiene una gran preocupación. La preocupación de Abraham es que Sarai, su esposa, es muy bella, a pesar de que ya tiene 65 años aquí. Si él tenía 75, pues ella andaba en los 65 años, tal vez un poco más, si ya había transcurrido un tiempo desde que llegó a la tierra de Arán, a la tierra de Canaán, perdón. Pero él tiene esa preocupación de que cuando la vean los egipcios, y dice el verso 12, y vean que eres una mujer muy hermosa, entonces me van a matar a mí y a ti te van a preservar la vida. Luego en el verso 13, Abraham dice que le dice a Sara que lo que tiene que hacer para que le vaya bien es que diga que es su hermana. Esta es una de las ocasiones en las que Abraham va a mentir. Es cierto que después va a decir que en realidad Sarai sí era su hermana, era su media hermana, como vimos la semana anterior en el bosquejito que hicimos para ver la descendencia de Abraham. Sin embargo, verdades a medias son mentiras. En realidad Abraham estaba aquí mintiendo en lo que él estaba diciendo acerca de que Sarai sería su hermana. ¿Quién nos enseña esto? Nos enseña, número uno, que la Biblia jamás va a esconder los errores de los personajes que Dios usó para llevar a cabo su obra. Pero también nos enseña que las personas que Dios usó son seres humanos que tienen sus errores y sus equivocaciones. Este es uno de esos casos. Pero también nos enseña, hermanos, que la fe de las personas crece. Nos enseña que a veces empezamos en un nivel y vamos creciendo. Abraham iba creciendo en su fe, pero a veces en ese crecimiento podemos nosotros retroceder. Pero lo más importante es que después retomemos el camino y sigamos en ese crecimiento en nuestra relación con Dios. Se vale caerse, pero lo que no se vale es quedarse en el piso. Abraham entonces cometió ese error aquí. Ahora, la belleza de Sara es manifiesta en el verso 14 y en el verso 15, porque dice que los egipcios la vieron y la vieron que era una mujer hermosa y la alabaron y la llevaron a la casa de Faraón. El haberla llevado a la casa de Faraón significa que entró en una etapa de preparación para venir a convertirse en una mujer parte del harem del Faraón, es decir, una mujer que estaba en la posibilidad de venir a ser una de las esposas de Faraón, pero para eso se necesitaba todo un proceso de preparación, así que Sarai entró en ese proceso. Así que fue llevada ante Faraón y entonces también el verso 16 nos dice que Abraham fue beneficiado grandemente por causa de eso. Sin embargo, el verso 17 nos dice que Jehová hirió a Faraón y hirió también a su casa con grandes plagas. ¿Cuáles fueron esas plagas? No, la Biblia no nos dice aquí. Sin embargo, por ejemplo, Josefo dice que fueron algunos daños físicos y que hubo algunas rebeliones también de parte de los mismos egipcios contra este faraón. Recuerde que este faraón que está aquí muy probablemente ya sea un faraón de los Hicsos, tal vez sí, tal vez no.
Lo cierto es que hubo algunas rebeliones, según dice Josefo, y eso lo interpretó Faraón como que era por causa de lo que estaba sucediendo allí. ¿Cómo supo que era por eso? Bueno, el verso 18 y el 19 dice que Faraón le dice a Abraham, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Una cosa interesantísima aquí, hermanos, es que, fíjese, este no es el pueblo de Dios. Egipto se distingue por ser un pueblo pagano. Sin embargo, en su concepto de moralidad estaba el hecho de que una mujer que era esposa de otro hombre no podía ser tomada por mujer por otro. ¿Qué le enseña eso? Bueno, al menos creo que enseña que estas naciones, aún estando lejos de Dios, conocían lo que Dios dice. Esto confirma lo que nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, cuando habla de aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿De dónde obtuvieron estos egipcios ese tipo de moralidad? Pues sin duda alguna que de las enseñanzas de Dios en esta época. Ellos conocían. Y es que hay algo interno, hermanos, en nosotros que se llama conciencia, que nos ayuda a identificar lo que es bueno y lo que es malo. Y las leyes morales no provienen de la sociedad humana, las leyes morales provienen de lo que Dios ha revelado a través de todos los siglos, desde este tiempo que hablaba con los padres. Así que por alguna razón, hermanos, el faraón tenía ese concepto de la moralidad. Así que tenía también aquí alguna idea de que lo que le estaba pasando venía del cielo, por eso va contra Abraham. Así que Abraham es beneficiado aquí, es escoltado por un ejército de Faraón para que nadie le haga nada, y también vemos que no le quitó lo que había obtenido. ¿Cómo fue que Faraón se dio cuenta de que realmente Sarai no era esposa no era hermana de Abraham, sino su esposa? Bueno, no dice exactamente la escritura cómo pasó esto, solamente dice que fueron grandes plagas con las que se hirió a Faraón. A través de esto, Faraón pudo entender que estaba pasando aquello. Ahora, hay una segunda etapa que es cuando ellos regresan a la tierra de Canaán. Entonces veamos ahora lo que pasó en la vida de Abraham cuando regresan. Eso de Canaán o de Egipto a la tierra de Canaán. Y eso está en el capítulo 13, verso 1 al 5. Dice el verso 1 que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, el lugar donde había estado antes, con su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Es decir, Lot fue con él a Egipto también. Y es allá en Egipto donde Lot también prosperó grandemente. Vino al Negev. Y luego en el verso 3, en el verso 2 nos dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es muy probable que la riqueza que tenía cuando salió de la tierra de Harán y vino a la tierra de Canaán en algún momento disminuyó por la cuestión del hambre que hubo. Pero ahora que ha ido a Egipto y que regresa de allá, ahora se nos dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Un hombre que estaba realmente siendo prosperado conforme a la promesa que Dios le había dicho. Ahora, dice que volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, y luego dice en el mismo verso 3, y hasta el lugar donde había estado antes, sus tiendas entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y fíjate nuevamente, verso 4, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. En su regreso él nuevamente adora a Jehová. Es decir, vemos aquí a Abraham que sigue en ese proceso de tener esa relación con Dios a pesar del error que había cometido. Luego, el verso 5 nos dice que no solamente Abraham se había convertido en un hombre muy rico, también dice que Lot, que estaba con él, tenía ovejas, vacas y también tiendas. Ahora, fíjate aquí, va a venir un suceso en la vida de Abraham y Lot. Lot y Abraham se van a separar. La razón, bueno, del 6 al 18 se nos cuenta la historia. En primer lugar, del verso 6 al 8 nos dice que la separación fue por causa de que la tierra no era suficiente para los ganados de los dos. Así que hubo una contienda entre sus pastores, entre los pastores de Lot y los de Abraham. ¿Sí?
Entonces Abraham interviene y habla con Lot, su sobrino, y le dice, no haya altercado ahora entre nosotros, ¿sí? Ni entre tus pastores, ni entre mis pastores. Y dice, note bien la razón que Abraham dice, porque somos hermanos. En realidad era tío y sobrino, pero el hecho de usar la palabra hermanos es para referirse a que eran de una misma familia. Y es que cuando somos hermanos no puede haber disensiones o pleitos o disgustos, odios entre nosotros. Abraham entendió perfectamente eso y Lot también. Así que mire la posición de Abraham. Ahí en el verso 9 le dice, no está toda la tierra, fíjate, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha y viceversa. Así que Lot alzó sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que era tierra de riego, como el huerto de Jehová, es decir, un lugar muy bueno para la crianza del ganado que tenía. Dice, y entonces se fue hacia allá, según dice el verso 11, y fue acercándose hacia la tierra de Sodoma y Gomorra, según dice el verso 10. Entonces Lot tomó la decisión de ir a ese lugar, vio la conveniencia material de aquella tierra, no la inconveniencia espiritual, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Así que entonces Dios le va a prometer, le va a recordar nuevamente a Abraham del verso 14 hasta el verso 18 que esa tierra se la va a dar a su descendencia y que su descendencia será como el polvo de la tierra. Nota el verso 15 y 16. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia, será contada. Y así entonces Abraham viajó hasta el encinar de Mamre, que es Hebrón. Y mira nuevamente lo que dice el último versículo del capítulo 13. Y otra vez edificó allí altar a Jehová. Si podemos de alguna manera describir la ruta de Abraham, lo podemos describir por medio de los altares que este hombre de Dios iba haciendo para adorar a Dios. Así que ahora está en la tierra de Canaán. Y ahora que están en la tierra de Canaán, vino este momento en que Lot y Abraham se separaron. Vimos la razón por la que se separaron, cuál fue la posición que Abraham tomó, la decisión de Lot de tomar la tierra de la llanura, pero iba poniendo sus tiendas hasta Sodoma, es decir, no alcanzó a ver el peligro espiritual que había ahí, y vemos cómo la promesa de la tierra se le repitió a Abraham. Así que finalmente, hermanos, Abraham y Lot se separaron y Abraham viene a morar acá a la tierra de Hebrón, hermanos, donde será el lugar donde mayormente pasará el resto de su vida. Sin embargo, habitará en tiendas, nunca en realidad tendrá un lugar que sea propiamente dicho su territorio, a excepción de la cueva de Macpela, que la usará para sepulcro de su familia. Ahora viene otro suceso, y es cuando Abraham tiene que libertar a Lot. Eso está en el capítulo 14, verso 1 hasta el versículo 16. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, la historia en el capítulo 14 empieza a decir que hubo un rey que se llamaba Kedorlaomer y 3 reyes más. Todos estos reyes eran del oriente. Ahí en el capítulo 14, verso 1 se menciona a todos esos reyes. Y estos habían venido viajando, hermanos, a través de las rutas que había. Y ellos tomaron varios reinos a causa de una rebelión. Esta rebelión fue ocasionada por los reyes de Sodoma, por el rey de Gomorra, el de Adma, el de Seboim y el de Zoar. Al final, todos estos reyes fueron derrotados y Lot fue llevado cautivo juntamente con ellos. Nota lo que dice el verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno, de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, en Hebrón, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham.
Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, verso 11, y armó armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, eso hacia el norte, y cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, en el norte de Damasco, y nota el verso 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. ¿Qué vemos aquí? Vemos entonces, hermanos, que Lot fue llevado cautivo juntamente con todas estas personas que tomaron de los territorios de Sodoma, de Gomorra, también de Adma, de Seboim y de Zoar. Y todos estos reyes fueron despojados de muchos bienes y de muchas personas. Y por estar viviendo Lot allí, entonces también se lo llevaron. Entonces Abraham se preocupa por su sobrino. El hecho de que hubiera habido un altercado y que se hubieran separado no significaba que lo iba a dejar solo. Así que armó un pequeño ejército de 318 gentes, solamente siervos de él. Y entonces fue tras estos reyes del oriente y fue y rescató a Lot, y no solamente a él, sino a todas las demás personas que habían sido llevadas cautivas y todos sus bienes, y los trajo de regreso a casa. Ahora, nosotros vemos que en el verso 17 hasta el verso 24 hay un suceso en la vida de Abraham que va a ser muy significativo, hermanos, en la vida del Señor Jesucristo, especialmente en lo que Cristo es como sumo sacerdote nuestro. Dice aquí en el verso 17 que cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Y entonces fíjese, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Quédese hasta ahí por un momento. Aquí surge Melquisedec. Y para algunos Melquisedec es un personaje místico, algunos dicen que es el mismo Cristo, otros dicen que es un ángel, y muchas teorías que se dicen sobre él. Pero en realidad Melquisedec era una persona como usted y como yo. Era una persona que vivió en la edad patriarcal y era una persona que hacía sacrificios a Dios. Por eso se le llama que era un sacerdote. Y este ofrecía sacrificios no a los dioses paganos, sino al Dios Altísimo. Esto nos enseña una verdad. El hecho de que la Biblia nos hable de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Lot, de Ismael, etc., no significa que solamente esas personas, bueno, exceptuando a Ismael, no significa que solamente esas personas tenían relación con Dios en ese tiempo. No, hubo muchas otras personas en el mundo que también, hermanos, estaban siguiendo a Dios. Melquisedec es un ejemplo de ellos. Ahora, ¿por qué Melquisedec viene a bendecir a Abraham? Bueno, hay dos razones fundamentales. Una es porque viene a bendecirlo por lo que ha hecho de librar a todas estas personas que habían sido llevadas cautivas de la mano de los reyes del oriente. Por eso insiste en el verso 20, dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Esa es la razón principal. Pero también apareció aquí Melquisedec, hermanos, en la historia, porque Melquisedec es un sacerdote de Dios de la edad patriarcal, donde cualquier persona podía ser sacerdote, cualquier persona que ofreciera sacrificios a Dios. Bueno, en ese sentido, hermanos, cuando llegamos al tiempo de Cristo, no cualquier persona podía ser sacerdote, sino solamente aquellos que descendían de la tribu de Leví. Ahora, la Biblia nos enseña, según Hebreos capítulo 7, que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, ¿cómo podía Cristo ser nuestro gran sumo sacerdote si Él no desciende de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá? Bueno, por eso es que en Hebreos capítulo 7 se nos explica por qué Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y mire lo que nos dice Hebreos capítulo 7. Dice Hebreos 7, porque este Melquisedec, ¿cuál Melquisedec? Este que apareció en la vida de Abraham acá, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, es decir, Rey de paz. Esta Salem es el nombre antiguo de lo que posteriormente conocemos como Jerusalén. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿En qué sentido Melquisedec y Cristo son sacerdotes? Bueno, en el sentido, hermanos, de que el sacerdocio de Cristo no dependió de descender de determinada familia como el sacerdocio levítico. Así también el sacerdocio de Melquisedec no dependió de que él hubiera descendido de una familia determinada. A eso se refiere aquí en el verso 3 cuando dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tuvo un principio de días ni un fin de vida. ¿Qué? Melquisedec, no. El sacerdocio de Melquisedec es del que está hablando aquí, el cual es el tipo del sacerdocio de Cristo. Cristo, para venir a ser sumo sacerdote no necesitó que ese sacerdocio hubiera tenido un principio, como el sacerdocio levita tuvo un principio en Aarón, allá en el monte Sinaí, cuando le fue ordenado por medio de Moisés que establecieran a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes del pueblo. Y tuvo un fin de días. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz y la ley mosaica fue hecha a un lado, quitada del medio, clavada en la cruz, anulada. Colosenses 2:14. Entonces, por esa razón es que Melquisedec aparece acá. Simplemente porque Melquisedec va a ser un tipo del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio que no necesitó de un principio, no necesitó de descender de una determinada familia para poder ser sumo sacerdote, porque en esta edad patriarcal cualquier padre de familia podía ofrecer sacrificios al Dios del cielo. Melquisedec era lo que hacía. Por eso vino él como una persona que creía en Dios y sabía que Abraham también creía en Dios y sabía que era Dios el que le había dado la victoria a Abraham sobre los reyes del oriente. Así que Abraham, en respuesta a esa bendición, le dio los diezmos de todo. Ahora fíjate cómo dice aquí en el verso 21, el verso 20, Abraham le dio los diezmos de todo, pero cuando leemos nosotros la carta a los hebreos, ya nos seguimos leyendo en el capítulo 7, pero nos vamos a dar cuenta que Abraham le dio los diezmos de todo el botín que había rescatado. Cristo, hermanos, es según el orden de Melquisedec, nuestro gran sumo sacerdote. Luego termina la historia esta diciendo que Abraham rechaza quedarse con los bienes que han sido rescatados. El rey de Sodoma le dice que solamente devuelva a las mujeres, pero Abraham dice que no va a tomar absolutamente nada de ellos para que no digan que ellos lo enriquecieron. Abraham quiere que quede muy claro que es Dios el que le ha hecho prosperar y el que le ha hecho enriquecer y no algún ser humano. Bueno, eso es esta historia de Abraham y su encuentro con Melquisedec y cómo terminó esta historia después de que Abraham rescató a Lot. Ahora, un suceso adicional que me gustaría ver en la vida de Abraham es cómo Dios le promete a Abraham un hijo. Y eso está allí en el capítulo 15. En este capítulo 15, hermanos, tenemos prácticamente el momento cuando Dios platica con Abraham. Empieza diciendo, por ejemplo, el verso 1 y el verso, vamos a leer hasta el verso 4, hasta el verso 5. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Nota, se trata de una visión. Y dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. La razón probable por la cual Dios tuvo que aparecer en visión aquí a Abraham y decirle que no tuviera temor y que se diera cuenta que Jehová estaba ahí como su escudo y que tenía un galardón grande para él, es porque tal vez Abraham tenía miedo de que ahora que han visto que con un pequeño ejército pudo derrotar a todos estos reyes del oriente, entonces él se convierta en alguien al que van a perseguir otros reyes. Pero dice Dios, tú no tengas temor de eso, porque yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Entonces Abraham, hermanos, le va a responder a Dios. Y en esta respuesta, hermanos, Abraham muestra lo que había en su corazón. Fíjate lo que dice, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo?
y el mayordomo de mi casa será ese Damaseno Eliezer. ¿Cuántos años, hermanos, habían pasado ya aquí desde que Abraham, hermanos, había salido de Ur de los Caldeos y Dios le había prometido que haría de él una nación grande? Fíjate una cosa, hay dos cosas fundamentales que se necesitaban para que de Abraham surgiera una nación grande. Número uno, una nación necesita una tierra. Dios le había prometido ya una tierra. Pero número dos, se necesitaba también tener un hijo. Porque ¿cómo podría de Abraham formarse toda una nación si ni siquiera tiene un hijo? Así que en este momento de la vida de Abraham, Abraham se atreve a preguntarle a Dios, ¿cómo le vas a hacer? Porque ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es Eliezer, es un esclavo. Ahora, dice en el verso 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, descendencia, este era el problema. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham está pensando que para que se cumpla la promesa de que de él se haga una nación grande, es que Eliezer, un siervo nacido en su casa, sea el que le herede. Así que Dios le va a responder a Abraham luego, y le dice en el verso 4, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y entonces en una escena muy bonita, hermano, lo lleva afuera, verso 5, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El resto del capítulo, hermanos, a Abraham se le dice que va a tener un hijo, y también se le dice que su descendencia va a ser muy grande, pero también se le dice en el verso 13 que su descendencia va a morar en tierra ajena en algún momento y va a ser esclava allí, siendo oprimida 400 años. Esto se refiere a la esclavitud egipcia que van a tener los descendientes de Abraham en su momento. Pero también le dice, tú vas a venir a tus padres en paz y vas a ser sepultado en buena vejez. ¿Ok? Ahora, entonces, en resumen, hermanos, en este capítulo 15, a Abraham se le promete que un hijo suyo será el heredero. También se confirma el pacto que había ya hecho antes de la promesa, y se le promete nuevamente la tierra de Canaán como la tierra donde va a morar todos sus descendientes. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 16, hermanos, tenemos un suceso también un poquito complicado en la vida de Abraham, y este es el nacimiento de Ismael. Fíjense, esto es lo último que vamos a ver por esta ocasión. ¿Qué tanto, hermanos, habrá sabido, o habrá conocido Sarai respecto a esto que Dios le había dicho, de que un hijo de Abraham sería su heredero? No sabemos, probablemente ella se dio cuenta de eso, especialmente creo que Abraham y Sarai debieron de haber tenido una muy buena relación como marido y mujer. Es probable que Abraham le haya contado a Sarai lo que Dios le dijo, ¿sí? Pero otra cosa que tenemos que entender es que Sarai entendía perfectamente que ella era estéril y que el problema era ella y que no podía tener hijos. Por lo tanto, es muy probable que Sarai se haya sentido en alguna manera preocupada, se haya sentido en alguna manera culpable de que lo que Dios le prometió a Abraham no se pudiera cumplir. Entonces Sarai toma una decisión. Dice el verso 1 que Sarai, mujer de Abraham, puesto que no le daba hijos y tenía una sierva, y esta sierva era egipcia y se llamaba Agar. Note esto, era egipcia. Significa probablemente que esta sierva la trajo de allá de Egipto durante el tiempo que estuvo allá. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya te has dado cuenta que Jehová me hizo estéril, así que vamos a hacer esto. Te ruego, dice, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Esto era una costumbre común en esos pueblos en esta edad del mundo. Es decir, que las personas tenían esclavos o esclavas, y si un dueño, un amo, tenía una esclava, bueno, era posible que tuviera hijos con ella, y esos hijos venían a ser hijos del amo, ¿sí? Y le eran quitados a la esclava.
Pero también había una costumbre en esos pueblos de que existía la posibilidad de que una esclava fuera dada por mujer a un amo, y entonces si pasaba eso, entonces no solamente el esclavo, el hijo que nacía de esa esclava venía a ser del amo, sino que la mujer se convertía en otra esposa más del amo. Y eso es lo que va a pasar aquí, especialmente cuando leemos en el verso 3 que dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y nota, la dio por mujer. Esa es la frase interesante. La dio por mujer a Abraham, su marido. Es decir, hizo uso de la costumbre que había de que una sierva podía venir a ser esposa u otra esposa del amo. La dio por mujer. Y entonces eso le va a dar derechos a Agar como mujer de Abraham también. Ahora, nota aquí lo interesante. Dice que habían pasado 10 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando llegó a la tierra de Harán? 75. Así que ahora tiene 85. ¿Sí? Y Sarai tenía 65. Ahora tiene 75. Así que, dicho algo en descarga de Sarai, podemos decir que ella estaba viendo que en realidad estaba envejeciendo cada día más y que cada día más era imposible que ella pudiera darle hijos a Abraham. Por eso es que toma esta decisión. El resto de la historia nos dice que Agar concibió, ¿sí? Y después de que concibió, dice el verso 4, miraba con desprecio a Sarai. ¿Por qué la miraba con desprecio? ¿Que no era su esclava? Bueno, era, como decimos por acá, era. Ahora es otra esposa de Abraham. Y ella se siente con derecho, especialmente se siente privilegiada porque ella está embarazada, lo que Sarai nunca ha podido experimentar. Entonces Sarai le dice a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sarai lo que estaba haciendo aquí, hermanos, era en realidad culpar a Abraham de este problema, cuando la culpable había sido ella. Ahora, aquí hay una gran enseñanza, hermano. Cuando nosotros tomamos decisiones por nuestra cuenta, sin consultar a Dios, sin saber si Dios está de acuerdo con eso o no, hay graves consecuencias, o puede haber graves consecuencias. Sarai quiso ayudarle a Dios aquí. No tuvo paciencia para esperar el momento cuando Dios finalmente le concedería tener ese hijo. Su fe está siendo probada y en este momento está saliendo reprobada. Ella tomó una decisión que no le correspondía y ahora está sufriendo las consecuencias de esa mala decisión. Mis hermanos, cuando no consideramos a Dios en las decisiones que tomamos, es posible que tengamos que sufrir consecuencias por ello. Eso es lo que está viviendo Sarai aquí. Ahora está culpando a Abraham cuando Abraham no es el culpable de eso, sino ella que se la dio por mujer. Ahora dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Es decir, que Dios sea el que diga aquí quién está bien o quién está mal, pero yo creo que tú estás mal, Abraham, y tú no haces nada para que ella deje de molestarme y de tomar esa actitud contra mí. Ahora mira el verso 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí es tu sierva y está en tu mano, haz con ella como bien te parezca. Y Sarai, hermanos, no la podía correr porque era otra mujer de Abraham, así que la afligió, la presionó, la hostigó, la oprimió, hasta que ella, dice el verso 6, huyó de su presencia. Y cuando iba huyendo, entonces dice que la halló el ángel de Jehová y le recomendó que regresara a la casa de Sarai, su ama, su señora, que se pusiera sumisa a ella, pero que no se preocupara, porque también iba a multiplicar a los descendientes de Abraham a través de Agar. Multiplicaré tanto, dice el verso 10, tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y será hombre fiero. Y sabemos, hermanos, que Ismael viene a convertirse en el padre del pueblo árabe. Ahora termina el verso 16 diciendo, y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo aquí podemos aprender varias cosas. Una de ellas, hermanos, es que
nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Hay veces que oramos a Dios, pedimos a Dios por cosas que quisiéramos que pasaran en nuestra vida y no pasan. Y pasan muchos años, hermanos, y no pasan. Y a veces las personas nos desesperamos, a veces pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios no escucha nuestra oración. A veces pensamos que Dios nunca va a responder nuestra oración y de repente, hermanos, nos damos cuenta que Dios responde. Pero se necesita tener paciencia. Si nosotros perdemos la paciencia como Agar, es posible que tomemos decisiones equivocadas, ¿sí? Y entonces vamos a pagar las consecuencias de ello, así como Sarai tuvo que pagar las consecuencias aquí de verse despreciada por Agar cuando ésta se encontraba encinta. Otra cosa que aprendemos también aquí es que a veces hay que esperar mucho tiempo para que Dios nos dé respuesta, ¿sí? Fíjate cuánto tiempo había pasado aquí. Abraham tiene 86 años. ¿A qué edad saldría de Ur de los Caldeos? Tenía 75 cuando llegó a la tierra de Canaán, pero ¿cuánto tiempo había pasado desde que salió de Ur y estuvo en Harán? ¿Cuánto tiempo estuvo en Harán? ¿Sí? No podemos saber exactamente, pero al menos si consideramos los 75 años, aquí ya habían pasado 16 años. Ahora, cuando entramos al capítulo 17, entonces encontramos nosotros ahora algo más en la vida de Abraham. Y esto tiene que ver, hermanos, con la promesa del nacimiento de Isaac. Capítulo 18, verso 1 al 15. Antes, en el capítulo 17, tenemos la circuncisión como señal del pacto. Dice que era Abraham ya de 99 años cuando le aparece Jehová en el capítulo 17 y le pide que circuncide a Ismael. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejarle por hoy en estos sucesos de la vida de Abraham y continuaremos la próxima semana. Recuerde que todo esto tiene el propósito de que veamos los principales sucesos en la vida de Abraham y algunas de las cosas específicas que nos van a ayudar después a entender el Nuevo Testamento, especialmente lo que se refiere a Cristo y todo su plan de salvación que él desarrolló. Aquí vamos a llegar ahorita al momento cumbre de la vida de Abraham, cuando va a tener a su hijo Isaac, el cual es el hijo de la promesa y el cual será un tipo de Cristo y del cual, hermanos, en realidad descenderá el Cristo Redentor nuestro. Así que nuevamente gracias por su atención en esta noche. Esperemos que esta historia de la vida de Abraham podamos aprender de ella y que sea de bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga nuevamente.